Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, NIDA, al Bill Lawyer y también con el Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Jesús Obregón y el día de hoy voy a tener el agrado de ser el moderador. A los presentes les damos las gracias por asistir puntualmente a la edición de hoy y especialmente a los ponentes que nos acompañarán en el transcurso de estas dos ponencias. Para iniciar el curso, tenemos programado el tema de fiscalización ambiental a cargo del primer ponente, quien será el abogado Francisco Berrospi Vallarte. Perdón, el tema, estamos en el tercer módulo, fiscalización ambiental, cuyo tema a presentar es la fiscalización ambiental en las actividades mineras. El doctor Francisco Berrospi es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con una especialización en Environmental Criminal Prosecution Course en ILEA, El Salvador, egresado de la Maestría en Gestión Ambiental de la UNAC, Universidad Nacional del Callao, con una especialización en Derecho Minero por la ESAM, especialización de posgrado en Cambio Climático en la Universidad de Buenos Aires, UBA, maestrando en la especialidad de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Continental, ha sido profesor de Derecho Ambiental Industrial y Pesquero en la Universidad Científica del Sur, asimismo, secretario judicial en el Poder Judicial, designado miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, como reconocimiento institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es conferencista en diversos temas ambientales y se encuentra el doctor presente aquí con nosotros. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jesús. No sé si me escuchan. Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Jesús, buenas tardes con cada uno de los presentes. He tenido problemitas técnicos en el sentido de que acá por Chorrillos nos habían cortado la luz. Entonces ahorita he hecho malabares para poder conectarme a través de esta laptop con un aparato que hay que prepararnos, chicos, porque con esta novedad de que también no va a haber agua, 3, 4 días, el que menos habrán visto en las noticias de que hasta se han elevado el costo de los bidones de agua. Y todo esto tiene su razón de ser, como lo vamos a ir viendo, guarda mucha relación con lo que es el cambio climático. Yo agradezco la invitación de NIDA, siempre muy buena gente conmigo, que me invitan para estas charlas, para poder expresar lo poquito que uno estamos aprendiendo y vamos a ir divulgando. El tema es fiscalización, y de la fiscalización vamos a hablar mucho. Tenemos 1 hora, si no me equivoco, así que vamos a ir relacionándolo con los casos prácticos. Y por favor, yo la verdad, para hacerlo más dinámico, voy a estar viendo acá la pantalla, ojalá que no se me acabe esta batería, pero hagan preguntas para que no quede nada en el aire. Lo mejor es aclarar, y si yo puedo, estoy en la capacidad de poder aclararles algún tema ambiguo o algún otro tema, yo estaré feliz por eso, porque creo que el objetivo general de NIDA en esta capacitación es que podamos aprender, pues, no solo la cuestión dogmática, sustantiva, lo que dice tanto el código, los reglamentos de los procesos administrativos, la Ley General del Ambiente,
pero también en la medida de las posibilidades quiero exponer temas prácticos. Entonces, si concatenamos teoría con práctica, esa es la mejor forma de adquirir conocimientos y también ponerlos en práctica, pues, ¿no? Porque de nada vale o saber mucho de teoría y nada de práctica, o a la inversa, saber mucho el tema práctico y desconocer las normas, porque todo tiene un fundamento legal. Es más, cuando ustedes les aperturen, les abran un PAS, que me imagino todo el público que me está escuchando son o estudiantes de derecho o abogados, aunque si hay otra profesión también bienvenida, en el sentido de que les abren un PAS, les van a otorgar un plazo para contestar, y en esa contestación, lógicamente, hay que narrar los hechos, pero también tiene que haber un sustento jurídico, ¿no? Dicho esto, entonces, ¿cuál es el rol de la fiscalización acá en Perú? Al inicio, porque esto del derecho ambiental, de la fiscalización, es netamente, es una disciplina muy nueva, muy joven, muy lozana, en el sentido de que se está recién formando, por cuanto antes la fiscalización estaba a cargo de los distintos ministerios, llámese. Antes del 2008, cuando no había Ministerio del Ambiente, ¿quién hacía una fiscalización, por decir, en temas agrarios? El Ministerio de Agricultura. ¿Quién hacía la fiscalización en temas, como ahora el tema que nos convoca? Minería. Ministerio de Minería, a través de su Dirección General de Asuntos Mineros. ¿No es cierto? Pero la norma también, yo prometo, la verdad, las diapositivas que estaba haciendo, prometo enviárselas a Nida para que puedan tenerlas ustedes. Pero antes de eso, van a poder advertir de que la fiscalización, antes de todo eso, era a través por el propio particular. En otras palabras, si Juan Pérez tenía un petitorio, ya tenía un concesorio, ya le habían dado un concesorio minero, no solo estaba en la fase de explotación, en producción, hasta comercialización, quien hacía la propia fiscalización era el propio concesionario. Entonces, por lógica, no había pues una fiscalización al 100%, o efectiva, o veraz, por cuanto el propio administrado contrataba, entre comillas, los supervisores, y si no le gustaba cómo estaba, seguramente buscaba otro o le decía, pues modifícame esto, quiero informar de que todo, mi actividad minera está ok, no tiene ningún problema. Entonces, fíjense que ellos tenían, como se dice, carta blanca para todo lo que es fiscalizarse. Se autofiscalizaban, mejor dicho. Ustedes imaginen que pongamos el ejemplo, en una actividad que están minera, que están haciendo, y que tengan sus relaves, y que se haya producido un derrame, porque esa última parte donde se acumula el relave, esa parte que se llama la cresta del dique, que se haya, no sé, pues por las lluvias o se haya rajado y por ahí hubo un pequeño, mediano, grande escorrentía, que le llaman el nombre técnico, pero lo cierto es que se derrama el relave.
¿Ustedes creen que el propio administrado va a informar y va a decir, tuve un problema en mi dique minero, ha habido un derrame? En la vida. Entonces, esta fiscalización que consiste en examinar una actividad, ¿para qué es la fiscalización? Para comprobar, lógicamente, que la actividad está yendo de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, esta fiscalización, que es examinar, evaluar, supervisar o controlar, ¿no?, estas actividades mineras que estaban a cargo del propio administrado, no tenía pues una efectividad al 100%, por cuanto lo hacía el mismo. Después se va modificando, ¿y qué es lo que sucede? Le empiezan a dar atribuciones entonces a cada dirección general. Entonces, la dirección, por decir, de asuntos mineros, que tenía que, en un inicio, hacer la fiscalización, ni siquiera lo hacían ellos porque no tenían la capacidad económica o no tenían las partidas del Estado. Entonces modificaron la norma y decía que quien tenía que pagar esa fiscalización para que vaya el personal estatal era el propio administrado, ¿no? Entonces eso no está en los libros, eso está en la práctica. Cuando uno hace años, cuando hacíamos ya algo de prácticas en eso, indagábamos cómo pasaba esta fiscalización, lógicamente si el administrado no daba el dinero para los pasajes, los honorarios, todo el personal estatal para que hagan la fiscalización, muchas veces no se hacía, ¿no? Entonces era un vacío. Ahí, en esos momentos, se crea esta oficina de Ocinermin, cuyas atribuciones también era fiscalizar, supervisar, evaluar estas actividades mineras, ¿no? Pero también estaba supeditada, no obstante que pertenecía a PCM y tenía partidas para cumplirlas, se seguía con esa costumbre mala, por si acaso esto es chicha morada, no es vino, que sea el propio administrado que pague estas supervisiones, estas fiscalizaciones. Como se ve que es un caos, un desorden y no hay efectividad, y es más, si lo relacionamos con el Código Penal, en esa época ni siquiera habían delitos ambientales, habían delitos ecológicos, ¿no? Miren, y la ecología es una ciencia, ¿no? ¿Cómo podía haber un delito contra la ecología? Así se llamaba nuestro código, lo tipificaba nuestro Código Penal. Es como que digamos, pues no sé, delitos contra alguna otra ciencia, matemáticas, literatura, no sé. Gracias a Dios se modificó eso y pasó con el nomen juris de delitos ambientales, ¿no? El título 13 del Código Penal, desde el 304 hasta el 314. Entonces, al tipificarse estas conductas, al crearse en el 2008 las fiscalías ambientales, al crearse el Ministerio del Ambiente, y ahí en una disposición transitoria, última o final, se crea también el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Estamos hablando de mayo del 2018 aproximadamente. Entonces, al crearse el OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, no es que asume todas las competencias, no, las va asumiendo poco a poco. Creo que lo último que ha asumido en competencias es respecto a transporte, OEFA, pero OEFA ahora ya han sido transferidas todas las competencias. Al inicio, lo primero que se le pasó pues, fueron estas de industria y también se pasó las competencias de Ocinermin a OEFA, lo que es fiscalización, supervisión minera, pero quedó
Alguien me puede decir, pero doctor o profesor, quedó Ocinermin. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora Ocinermin? Ocinermin lo que ve es fiscalización, supervisión, pero lo que es infraestructura minera, infraestructura. Y OEFA ve todo lo demás, todo lo que no es infraestructura, ve todo lo demás. Ahí también podrían preguntarme, y respecto a seguridad en el trabajo, ¿también lo ve OEFA? No, eso no lo ve OEFA, eso lo ve el MINTRA, el Ministerio del Trabajo. Entonces, en las actividades mineras hay tres competentes. Ministerio del Ambiente, a través del OEFA, OCINERMIN y también Ministerio de Trabajo. Entonces, en el 2008, como les decía, sale este decreto legislativo 1013, que crea el Ministerio del Ambiente, y en esa disposición transitoria, complementaria, final, se crea pues el organismo de evaluación y fiscalización ambiental como un organismo técnico especializado que es adscrito al Ministerio del Ambiente. O sea, el Ministerio del Ambiente tiene muchos organismos adscritos, no solo OEFA, está también el YAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, está el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, está CENAMI, está CENACE, que es uno de los últimos, CENACE y NAEGEM, si no me equivoco, son los dos últimos, adscritos al Ministerio del Ambiente y cada uno con sus competencias, ¿no? Entonces, OEFA asume ese rol principal de fiscalización. ¿Fiscalización en qué? No solo en cemento, cervecería, industria, todo, no, también en minería, ¿no? Entonces, ahí vamos a diferenciar dos cosas, lo que es la fiscalización. Un poco transpirando, disculpen. Una función que podría ser la normativa, lógicamente OEFA está en la atribución de emitir normas que regulen esta fiscalización ambiental, y así lo ha hecho desde el 2008, donde ha ido asumiendo competencias, y también tiene otra función hoy, que es la de lo que les decía, hacer el seguimiento y cumplimiento de todos los administrados, de que cumplan la normativa, pues, ¿no? Y no solo que OEFA, como es un radio de acción muy amplio, es que también en esa normativa se crea las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental. Y hay que saber en ese plano, OEFA, a ver, no, pensé que alguien había consultado algo y pueden interrumpirme, por mí no hay ningún problema. Yo no soy de ese tipo de docentes o profesores que no les gusta que les interrumpan. A mí me encanta que me interrumpan porque al final se aclaran los temas. Entonces, OEFA, como ente de fiscalización, tanto normativa como supervisora, pero también se crean las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental, porque no lo puede abarcar todo, pues, OEFA, ¿no? Entonces, OEFA lógicamente tiene que tener una ayuda. En gran minería, mediana minería, OEFA cumple esta función de fiscalización. Pero por decir, en minería artesanal, ¿no? Ahí no entra OEFA. Lógicamente ahí delega ¿a quién? A las EFAs. ¿Y quiénes son las EFAs? Son las entidades de fiscalización ambiental, no de menor rango, acá no hay rangos, sino que son, por la normativa, son los que están atribuidos para hacer la fiscalización.
llámese Juan Pérez, que es un minero artesanal o informal, que recién se está formalizando, lógicamente a él no lo va a supervisar ni lo va a fiscalizar OEFA, sino lo va a hacer la dirección regional a través del gobierno regional como ente, como EFA, las que va a supervisar. Y es más, ellos están en toda la atribución de aperturarle un proceso administrativo, ¿no? Sancionador, imponer las multas, y tiene todas las atribuciones. Es algo así, haciendo un disímil, si son abogados, por decir, cuando uno demanda algo, de acuerdo a la cuantía, ¿no ves? Se presenta ante un juez especializado y cuando es menos cuantía, ante un juez de paz. En esto es algo muy parecido. Competencia de gran minería, OEFA, pero cuando es minero artesanal, informal, que se está, como le digo, formalizando, estamos más de 20 años creo que por formalizar, o más de 10, amplían los plazos, ¿no? ¿Quién lo ve? El gobierno regional, a través de la DREN, Dirección Regional. Entonces, ya teniendo ese panorama, vamos a ir, o en todo caso le voy a explicar, qué cosa busca la fiscalización ambiental. ¿Ustedes qué creen? ¿Que solamente cumplan la normativa o tiene otro fin? Lógicamente hay un objetivo más altruista, más amplio, que es el de cuidar el ambiente. La fiscalización no solo, o ese es el ideal cuidar el ambiente, ¿no? No solo es que estén de acuerdo a la normativa ambiental, sino también que cuiden el ambiente. Esa es la función, si se quiere, principal de la fiscalización. Y ahí se abren dos vertientes en este fin de cuidar el ambiente. ¿Cuál es? La de prevenir, principio de prevención, que ahorita vamos a hablar, y el segundo, el de controlar, ¿no? Prevenir, ¿qué se previene? Que lógicamente, si a la persona natural o mayormente jurídica que se le ha dado la concesión para que realice una actividad minera, lógicamente que esta actividad no genere daños, pues. Porque si genera daños, el efecto colateral es que va a causar también no solo daños o hechos más graves en la salud de las personas, ¿no? Más allá de la flora, fauna, pero debemos, o lo que debe de prevenir la fiscalización es eso, que no se generen daños. Y ojo, y cuando hablamos en esta fiscalización de prevenir y controlar, es de que si ya pues no se pudo controlar, no obstante las fiscalizaciones, porque esta actividad es muy agresiva contra el ambiente, puede pasar cualquier hecho fortuito o también negligente o doloso y puede generar un daño. Entonces lo que se busca con la fiscalización es que este daño se controle, se mitigue o se remedie. Hasta ahí más o menos me imagino que me están siguiendo. Si no, me preguntan y continúan. Entonces, ya sabemos cuál es el objetivo, cómo se ha ido desarrollando la fiscalización ambiental, específicamente en minería. Entonces, vamos a ver quiénes son los organismos especializados y cuál es la normativa que se aplica para la fiscalización, especialmente en fiscalización minera. Deben de conocer, ahí Julio Zúñiga levantó la mano. Sí, si le pueden dar el audio, yo encantado, sino que lo escribe en el chat y yo trato de, si estoy en la capacidad de absolverlo.
Yo no lo sé todo. Yo aprendo todos los días. Sí, Julio. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Sí, 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 Julio. Te escuchamos. Decir en modo de síntesis, la fiscalización ambiental pasó de un modelo sectorial a uno autónomo, pues, ¿no? Y en todo caso también es algo descentralizado, en tanto tiene unas delegaciones a otras jefas, pero Las ODEs, sí, las ODEs de OEFA. claro, esa es la desconcentración, ¿no? Ajá. No sé si, yo quería consultarle si el objetivo ya a largo plazo sea en tanto sea en las regiones, porque las zonas están por regiones, esas se pueden delegar, ¿no? No solo, porque solo están hidrocarburos, las unidades de hidrocarburos menores, sino también las competencias en minería, en los otros sectores también a largo plazo eso se va a delegar a las ODE, o no sé cuál sería el objetivo. A ver, para entenderte, Julio, o sea, que las competencias que tiene, por decir OEF en minería, en gran y mediana minería, tú, entiendo por tu pregunta, es que por decir, se pase a la ODE de Ancash. La ODE es la oficina desconcentrada de OEFA. Y las ODEs hay en los 24 departamentos. Es más, en algunos departamentos hay hasta 2 o 3 oficinas desconcentradas de OEFA. Si la pregunta es que pase este rol de fiscalizador de OEFA a las ODEs, me, Sí, pa- claro, es correcto. me parece que ahí no sería posible. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos que se estaría delegando una función y las ODEs, por más en la práctica, no están en la capacidad ni de supervisar, ni de fiscalizar, ni de controlar. En cambio, OEF acá en Lima, con todo el personal y con toda la logística que tiene, sí puede. Es por eso que yo considero que no sería factible delegar a las ODEs esta facultad de fiscalización y sanción de OEFA. Para eso tiene pues el organismo. Para aterrizar la idea, la justicia también se administra así. Hay, acá como en Lima, como en Loreto y en Tacna, hay juzgados de paz y hay juzgados especializados. Como nosotros no tenemos un sistema federal como Argentina, México, ahí sí cada provincia es autónomo. Cada provincia tiene su congreso, tiene su corte y todo. En cambio acá nosotros no tenemos ese sistema formado. Entonces, volviendo, aterrizando la idea. En las provincias hay jueces especializados, jueces de paz, jueces superiores, pero solamente acá en la Corte Suprema, como última instancia, se resuelve, ¿no es cierto? Entonces, para dejarme entender, OEFA también es ese ente, rector, como les he dicho, normativo y también de fiscalización. Ha delegado en las ODEs, pero yo creo que debería de continuar porque mientras no tengamos otro sistema de conformación, yo pienso que no debería. O sea, una ODE de Iquitos no podría darse esa atribución de fiscalizar y sancionar en última instancia. No. Es más, cuando una ODE abre un PAS o en cualquier proceso administrativo en provincias, cuando Serfor de Chiclayo abre un PAS a un administrado, pero lógicamente de menor rango, no es el de mayor rango, el de minería, no. OEFA, Cusco, que ve, ahí hay muchas minas. OEFA de Ancash, donde está Antamina también, aunque hay que evitar decir nombres porque después me están mandando cartas notariales. Entonces, abre un PAS, se hace
Y la segunda y última instancia es el TFA, pues acá el Tribunal de Fiscalización Ambiental, y con eso se agota la vía administrativa. Que ese organigrama se pase a provincias, yo sinceramente creo que no sería factible, no hay la logística, no hay la organización legal. Es por eso que el Sistema Nacional de Evaluación, el CINEFA, le da ese ente rector a la OEFA, así como en la Administración de Justicia, vuelvo a reiterar, como disímil, quiero para entender la figura. En el organigrama, le dan esa competencia única a la Corte Suprema, entonces en fiscalización ambiental también se le ha dado a OEFA ese rol principal, ¿no? Espero que hasta ahí esté aclarado. Entonces el CINEF es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y cuyo órgano autónomo, ente rector, es el OEFA. Ya les dije, después de OEFA están las entidades de fiscalización ambiental. Y entre esas entidades, lógicamente, también están las municipalidades y están los gobiernos regionales. Que no lo hayan implementado, que todavía no hagan ellos, entre comillas, su chamba, pero el organigrama está muy bien delimitado, sino que es cuestión, pues, de que se vayan implementando, de que se vayan dando casos. Por decir, el gobierno regional de Madre de Dios, ¿ustedes creen que tiene logística para aperturar procesos administrativos o ni siquiera para dar las concesiones? Imposible, no se abastece. Tiene uno o dos profesionales que no se abastecen. Hacen los petitorios, y como no es un petitorio a gran escala, no es mediana minería, menos gran minería, entonces eso se hace ante el gobierno regional. Ellos no tienen, es más, cuando se dictó en el 2011 con el primer ministro del Ambiente, el doctor Antonio Brac, se dictó las normas para la formalización, para evitar esta destrucción en Madre de Dios. A la mesa de partes ingresaron 3.000 solicitudes que querían formalizarse. Una persona era la que recibía, quien tenía que ir a hacer las supervisiones o ir a ver las coordenadas, hacer el estudio de eso. No se abastecían. Es por eso que se ha ido ampliando, prorrogando y prorrogando esto de la fiscalización, ¿no? Y se sigue destruyendo, lógicamente, el ambiente. Allá que hay un tipo de minería muy agresiva, que es la minería aurífera o minería de placeres, que le llaman. Entonces es un caos. En cambio acá, en Lima, y no es que por lo que se ha centralizado, sino que tenemos también pues el INGEMET, que te ayuda con esto de las coordenadas satelitales, entonces mucho más fácil, sobre todo cuando se hace a mediana o gran minería. Entonces ahí OEFA tiene tanta infraestructura y logística que ya no le dice al administrado: págame los honorarios, el pasaje para ir. OEFA dispone todo. Y es más, OEFA tiene, que vamos a ir viéndolo, me estoy adelantando un poco, una fiscalización ordinaria y una extraordinaria, ¿no? La extraordinaria, lógicamente, es de un momento a otro, le caen en cualquier momento. En cambio, la ordinaria le dice, tal día voy a ir, ¿no? Y ya para ese día ellos ya están bien preparados, pues, ¿no? Con los cascos limpios, todo ok. Pero cuando viene la extraordinaria, ahí hay que tener en cuenta eso. Algo así como cuando yo trabajaba en el Poder Judicial y control interno, yo que era secretario de un juzgado de reo en cárcel, que donde los plazos hay que trabajar muy rápidos, entonces venía control interno de un momento a otro. Y veía pues el desorden, expedientes que no están cosidos, foliados. Ahora, gracias a Dios, hay expediente electrónico, ¿no? Entonces, y siempre, ¿qué hacía el sindicato? ¿Cómo van a venir a supervisar, a control interno en cualquier momento? Avísennos. Entonces ahí también control interno, ¿qué hizo?
hay una visita ordinaria. Entonces, en agosto, cuando venía a mi juzgado de régimen cárcel, yo en julio ya tenía que tenerlo casi todo ordenado. Pero claro, hay una extraordinaria que te puede caer en cualquier momento. Y cuando OEF hace eso, también hay una ordinaria y una extraordinaria. Y a ver, a través de NIDA, yo le voy a regalar algún librito. ¿Y qué pasó entonces cuando hubo esto de la pandemia, el 16 de marzo, que nos cambió la vida del 2020 a todos? ¿Cómo hacían la fiscalización? A ver, ¿quién escribe en el chat o quién levanta la mano y me contesta? Y yo a través del NIDA le voy a mandar un librito, o bien que haya traído de Argentina, o si no, un librito de acá de Perú. Razonemos, ¿cómo sería la fiscalización? A ver. Ahí está, León Max, muy bien. A ver, León, acá todos nos equivocamos, ¿ah? Acá no hay pregunta buena ni mala. Así que, y también ha levantado Julio, pero primero a ver a León. Si le dan audio a León, sería bacán. León Max, veo ahí. O has escrito León, no sé. Ah, mira, Julio. Julio, ¿y dónde laboras tú? Buenas noches. Ah, León, dime. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, bueno, en esa oportunidad ya la UEFA realizaba trabajo pues, de gabinete, documentario, le hacían la revisión prácticamente ya de las obligaciones fiscalizables en cuanto a lo que es los monitoreos ambientales, por ejemplo, ¿no? Ahí verificaban esa parte, los monitoreos ambientales, también los informes ambientales anuales, las declaraciones de manejo de residuos sólidos y los manifiestos también, pues, ¿no? Que enviaban también vía de mesa de partes. Y esto también facilitó también que la entidad, bueno, el OEPA, también aperturara una mesa de partes virtual, ¿no? Exacto. Si una entidad minera y le dice, yo, Francisco Berrospi, tengo mi mina, no sé, Max 2, y tengo que, por la pandemia, tenía que hacer mis monitoreos de agua, de aire, ¿cómo lo enviaría? Y bueno, a ver, ahí en todo caso también se aperturaban lo que es también los protocolos del COVID, ¿no? Claro. Ahí también era pues también los informes de ensayo, también se enviaba por mesa de partes, ¿no? Pero también cuando había emergencias ambientales, era un caso especial, ¿no? O sea, si bien es cierto, la UEFA no realizaba supervisiones regulares, pero cuando había eventos extraordinarios como emergencias, derrames de crudo, digamos, el fluente de óxidos o ácidos de un abocamiento en minería, ahí sí ameritaba realizar una supervisión en campo, ¿no? Pero con las condiciones de que el UEFA también tenía su protocolo de COVID, ¿no? Igual las empresas también le exigía a través del MINSA un casillero virtual de su protocolo COVID, ¿no? Hacía mi monitoreo y se lo mandaba virtualmente, ¿no es cierto? Así es. León, ¿y dónde trabajas? ¿O dónde laboras, practicas? No sé. Independiente, doctor. Soy Bien. independiente. Sí, y acá Julio también dijo, y claro, y esa es la respuesta, por eso es que se modificó el reglamento de OEFA, se adicionó la supervisión de gabinete, ¿no? Efectivamente. Ahí hay dos, León Max y Julio Zúñiga, que estén en contacto con NIDA, que yo les voy a mandar algo, de todas maneras, ambiental para que lo reciban por su participación. Muy bien. Entonces, a ver, sigamos avanzando. Sí, pues entonces ahí lógicamente ese trabajo o esa supervisión en gabinete, ¿no? ¿Cómo se protege el ambiente? Ahí yo había hecho unas diapositivas en amarillo, siempre pongo, porque me gusta un poco el fútbol, amarillo, pongo administrativamente a través de un PAS, y rojo, por la tarjeta amarilla y roja del fútbol, el proceso penal. Doctor,
Disculpe, doctor, ¿está presentando sus diapositivas? Porque no... No, 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 sino que te las voy a mandar después, porque por eso Ah, estoy con un generador, porque se me había ido la luz y no, aunque ya acabe. entendido, doctor. Sí, 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 sí. Me he tenido que agenciar de lo que sea, pero al final yo los voy a mandar, les voy a mandar eso. Sino que yo había puesto, digo, en esa diapositiva, amarillo, rojo por el fútbol, amarillo el proceso administrativo y rojo el proceso penal. Hay un autor que ustedes deben de leer, deben de haberlo leído, acá lo tengo, el doctor Carlos Andaluz. Este es el último, yo tenía el anterior, Carlos Andaluz Westreicher. Uno de los primeros manuales que yo leí. Él inclusive, y por eso siempre lo digo en mis charlas, quienes ya me han escuchado van a decir, está repitiendo, y sí lo repito, porque es una bonita forma de yo también memorizar. El doctor Carlos Andaluz dice, compara el proceso administrativo como la palmeta, así lo dice en su libro, o la cachetada del apo, no sé, y el proceso penal ambiental como el puntapié. Gracias a esa metáfora, yo también dije, por eso es que yo en mis diapositivas pongo, gracias a la metáfora del doctor Andaluz, cuando leí eso, dije, claro, para mí entonces va a ser tarjeta amarilla, el proceso administrativo, y la tarjeta roja, el proceso penal. ¿Y por qué roja? Porque ustedes saben que en el fútbol, el que es desleal, le sacan tarjeta roja y lo sacan del campo. Entonces en el proceso penal también es eso, pues, quien no cumple, no obstante que se le sanciona, no haces tu monitoreo o en tus descargas estás sobrepasando los límites máximos permisibles, te he sancionado y sigues, entonces ya, pues, que entre a tallar como última ratio, como dicen los abogados, como decimos los abogados, el proceso penal, ¿no? Pero hay empresas, en la práctica, ustedes lo van a ver, que se les sanciona N veces. Es más, OEFA en su normativa dice que se da, ¿qué cosa se da? La reincidencia, ¿no? Pero así sean reincidentes y les pongan, yo digo bien práctico a mis alumnos y siempre hago este gesto, saco mi monedero, ¿no? A una empresa minera que tiene un poder económico terrible, porque ellos no ganan poco, ¿ah? Imagínense los sueldos, no menos de 30 años, ¿no? Yo en alguna oportunidad fui jefe de logística, ahora le llaman intendente, ya no gerente, le han dado ese nombre, intendente. Ganan un montón y a fin de año ganan las utilidades. Entonces a estas empresas que tienen tanto poder económico, cuando les hacen un PAS y los sancionan y les ponen 100 UITs, yo no sé matemáticas, pero la UIT está a 4.900. 4.900 una UIT. 10 UITs, 49.000, 50.000. 100 UITs, 500.000. 1.000 UITs, ¿cuánto sería? Más o menos 5 millones, creo, ¿no? Para nosotros, los comunes, no quiero utilizar la palabra proletariado porque es un término muy antiguo cuando me enseñaban en la universidad, los burgueses y los proletarios, o pueblo, para decirlo. Para ellos esto es como sacar esta moneda de 5 céntimos y pagar esa multa, ¿no? Así, esta moneda. Porque ni les afecta. Y cuando llegan al proceso penal, lo más frustrante es de que en el proceso penal hay muchas teorías. No me voy a explayar porque se me va a acabar la hora. Teoría causalista, de causa-efecto. Esa fue una de las primeras teorías para el proceso penal. Disparó, mató, causa-efecto, ya sancionen. Después vino con Hans Welser, si no me equivoco, la teoría finalista. No, ¿cuál es la intención? ¿Qué intención final tuvo el autor? ¿No? Hay que ver eso, si no, se le absuelve, si fue. Después ahí es donde se da pues, lo que es los delitos preterintencionales, ¿no?
Después vino la teoría, después de la finalista, la teoría de la imputación objetiva, la teoría funcionalista de Jacobs, la imputación objetiva de Claus-Roxin, la teoría de la delimitación de función. Alemania es la que ha sacado la cuna del derecho penal y donde hay cantidad de teorías. ¿Y por qué les hablo esto? Porque cuando un proceso penal de una empresa X que lo sancionan y lo sancionan, y pasa a un proceso penal, muchas veces, como en la casación de Pasco, donde a 2 personas los condenan por una contaminación de una empresa, que no voy a decir su nombre, pero es en Cerro de Pasco, llega acá la casación, ¿qué dicen? Todavía inflan el pecho, ¿no? Acá no han aplicado la teoría de la delimitación de funciones, que bla, 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 que esta teoría, y lo declaran inocente. El peruano para eso es bueno, ¿no? Pero para proteger, porque al ambiente nadie lo protege. Y no lo digo por molestar a mi amigo Julio Guzmán, que es el procurador, sino que no se abastecen pues, para defenderlo. Es la pura verdad, ¿no? Entonces, no sé, tendrá yo que he sido procurador público adjunto, teníamos en esa época, 2011, 2012, ¿cuánto? 8.000 procesos penales y solamente éramos 4 o 5 abogados. Ahora en la Procuraduría creo que hay algo de 40 abogados. No sé si se abastecerán, pero creo que ahora tienen una carga de 35.000 procesos penales. Para 30, 40 abogados no se abastecen, ¿no? Pero eso no es el hecho, sino el hecho es de que debería, como última ratio el proceso penal, sancionar a todos estos que contaminan y no sacarle o no darle interpretaciones antojadizas que son para mí, ¿no? Un caso muy reciente es esta sentencia que de Forestal, el doctor Benavente, Helber Benavente, si no me equivoco es el juez, una sentencia emblemática. Va a la sala y la sala lean la sentencia, no dice nada, pero lo declaran, los absuelven, ¿no? Los absuelven y y ahora está en la Suprema, ojalá que la casación revierta eso. Cuestiones, sentencias mineras, todas también. Sentencian y dicen, no, que no se ha aplicado tal teoría, acá hay que aplicar esta teoría. Sí, pues cuando se imputa responsabilidad penal a la persona jurídica, el fiscal tiene que tener mucho tino, no solo porque él es Juan Pérez, es el representante legal de la minería Coronita 2, no por eso él es el responsable. Ahí la chamba del fiscal es delimitar qué es lo que ha hecho, ¿no? Si ha habido un desborde, volviendo al tema del relave, si fue un desborde por negligencia, por dolo, por no querer invertir en el dique, y ahí hay un intendente de infraestructura, hay un intendente ambiental, hay 5 intendentes o 8 en una mina, entonces hay que buscar cuál de ellos ha sido para imputarle a él, pues no solamente al representante legal, porque ese es un sistema que la doctrina le llama imputación, sistema vicarial, y eso no es. Ahora hay un sistema de la deficiencia en la organización. O sea, a las personas jurídicas hay que encontrar esa deficiencia en cuál para imputarle. Ya no le impute solamente al representante, al gerente general, no, a quien tuvo esa función y no la cumplió. En el administrativo también debe ser lo mismo, ¿no? Entonces, pero en lo administrativo, volviendo al tema de fiscalización ambiental minera, ¿quién es la máxima instancia? El Tribunal de Fiscalización Ambiental. Antes era un solo tribunal, 5 vocales, ahora es lo mejor que se ha hecho, no sé si nos hemos copiado de Chile, pero en Chile, para ser vocal, juez de un tribunal ambiental, no solo se necesitan ser abogados, ahí han hecho convocatorias y ahí hay un
uno que es abogado, especialista en ambiental, pero también hay un ingeniero en minas, hay un biólogo, hay un ingeniero forestal. Entonces, eso acá en Perú también se ha hecho en OEFA, porque ahora hay en el Tribunal de Fiscalización Ambiental hay una sala que ve temas pesqueros, hay una sala especial que ve temas mineros, ¿no? Y eso es lo mejor, la especialización y todo eso. Ahorita les voy a decir todos los problemitas que yo he ido encontrando en esto de la fiscalización ambiental, que no está en ningún libro. Entonces, máxima instancia, así como el Poder Judicial tiene la Corte Suprema, administrativamente el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el TFA. ¿Quién es el que da la sanción? A través de una resolución directoral, la Dirección ¿no? de Fiscalización. ¿Y quién cumple la función, si se quiere, de investigar del Ministerio Público a nivel de proceso administrativo? Es la DFAI, la Dirección o la Subdirección de Infraestructura, Investigación, Instrucción e Investigación, DFAI. Ellos abren un proceso, para ir, no me vaya a ganar el tiempo, abren un PAS, le dicen, tienes 15 días para que absuelvas, tiene que contestar, si no contesta, ellos emiten antes se llamaba informe técnico acusatorio, ITA, ahora no, ahora ellos emiten un informe final de instrucción, IFI. Sí, ¿no ves? Eso no está en mi diapositiva, pero tengo que acordar. IFI, informe final de instrucción, lo pasa a la dirección y la dirección analiza y si va a sancionar, emite una resolución directoral. ¿Cuántos días tiene para apelar el administrado? Tiene 15 días hábiles. Si formula reconsideración, no se olviden, la reconsideración se presenta cuando la propia dirección debe de analizar la resolución porque hay de repente un error, pero para presentar el recurso de reconsideración es obligatorio presentar medios de prueba y medios de prueba nuevos. Si no tienes medio de prueba, yo recomiendo que mejor presentes una apelación. ¿Para qué? Para que ya no sea la dirección la que analice, sino sea el Tribunal de Fiscalización Ambiental el que resuelva como última instancia. Más o menos, ese es el trámite procesal. Ojo, OEFA, me acuerdo cuando estuve ahí elaborando, 2015 para adelante un poco, como era consultor externo, a través del doctor Hugo Gómez Apac, se sacó una resolución donde ellos sacaron una resolución, el Consejo Directivo de OEFA, que tiene rango de ley, porque ¿qué pasaba? Se les sancionaba y ellos lo primerito que hacían todos los estudios jurídicos es, nos vamos al contencioso, como ya agotamos la vía administrativa, ahora me voy al contencioso, al Poder Judicial, y le pide, señor juez especializado en lo contencioso, declárame nula esta resolución de OEFA porque me está sancionando y se me ha violentado mi derecho de defensa, la motivación, cualquier cosita. Ellos tienen plantillas, los estudios, y ponen lo mismo. Es la práctica, es eso. Me causa un poco de gracia, pero es la verdad. Entonces, presentan eso. Y con eso, ¿qué lograban? Que no se cobre la multa, pues. Y ustedes pregunten, no porque yo les digo y no es que estén mintiendo. ¿Cuánto dura un proceso contencioso administrativo? No menos de 4 o 5 años. No les estoy tirando barro al Poder Judicial porque yo también he trabajado ahí. Esa es la pura verdad. Entonces no se pagaba, pues. Así como cuando les ponen una multa, una papeleta, y ellos apelan, se van al contencioso, nunca pagan la multa, por eso en los noticieros ustedes verán, esta combi tenía 80 multas, hoy, pero nunca. ¿Hay un proceso coactivo? Nunca. OEFA, al dar esa norma, ¿qué hace? Que el Poder Judicial, para que le reciba el proceso contencioso administrativo, le dice, ¿cuánto es tu multa? 100.000. Ya, yo te voy a aceptar tu contencioso administrativo, pero dame una contracautela por 100.000. Entonces, como que se les puso al administrado entre la espada y la pared. Pues.
Entonces, si él sabía que había contaminado, decía, no, mejor pago mi multa, porque voy a tener que pagar una contracautela por el mismo monto de la multa. Encima tengo que pagarle al estudio de abogados, me va a salir carísimo. Entonces, como que se frenó y ahí fue más efectiva la fiscalización en OEFA. Y OEFA creó un área que es dedicado exclusivamente para cobros coactivos. Tiene accesos a bienes, cuentas, todo, y al toque piden el embargo y tienen que pagar. Pues entonces ahora, lo que sí no estoy muy de acuerdo es de que se diga en la norma que todas las multas pasen a ser dinero de OEFA. Si es que hay alguien ahí en OEFA, es la pura verdad. Por eso es que OEFA tiene buenos sueldos en el personal, en su personal, pero eso yo creo que se está desnaturalizando ahora. ¿Y por qué? Porque yo he visto procesos donde se le abre un proceso a una curtiembre, o a una, no voy a decir el nombre, una relleno sanitario, y le dice, tú en tu instrumento de gestión ambiental, en tu IGA, dice que tú debes de poner acá una cosa, disgregar tus residuos. Y yo en la supervisión he visto que has puesto papel donde debe ir fierro o, no sé, metales. Y le abren un pas y le están queriendo poner una multa de 1.800 UITs. Oye, poner papel en en épocas de COVID, ha generado un caos, ha generado un posible daño potencial, no. ¿Y saben cuál es lo más triste? Es de que no, ponen la multa, apelo, se va al Tribunal de Fiscalización y le digo, quiero informar oralmente, porque el artículo 9 del reglamento, que es el 027-2017 de OEFA, no se olviden, 027 del 2017 de OEFA, ese reglamento dice artículo 9, acá, ya, acá dice Rosario Pilar, salió, ya, de repente se aburrió de mi charla, pero bueno, puedes pedir informe oral. Es más, cuando yo laboraba en el 2005, salió una norma donde dijo, así no pidan informe oral, ustedes de oficio citen, escuchen al administrado y emitan la mejor resolución. OEFA, ahora lo que hace el Tribunal de Fiscalización y la dirección, dicen, no te concedo el informe oral, porque yo ya tengo elementos para sancionarte. Oye, me parece que eso vulnera todos los derechos. Que no te escuchen. Y es más, el propio tribunal, en un caso anterior, dice, declaro nula la sanción porque no se le ha escuchado a Berrospi, que Berrospi venga como abogado a informar. Y cuando uno explica los hechos así, ¿cuál es la consecuencia del papel en esto? ¿Que el papel con el metal produce un gas tóxico y podía haber matado a personas? Estoy siendo un poco sarcástico, ¿eh? Pero para que se entienda. Porque si tú lo pones por escrito, Perú es el penúltimo país en lectura. O sea, el peruano no lee ni un libro al año. Por eso es que somos penúltimo país. ¿Ustedes creen que leen el escrito cuando se les presenta de 10, de 15 hojas? No lo leen, pero en cambio sí te escuchan. Por eso es que el informe oral es el mejor mecanismo. ¿Por qué creen que los procesos civiles ahora van a ser orales? Porque es lo más inmediato que puede haber. ¿Por qué el proceso penal que ha entrado en vigencia acá en Lima, recién hace año y medio, por qué todo es oral? Porque es más dinámico, más célere. En cambio, pues tú presentas por escrito, le contestas por escrito y ni lo has leído. Así no se administra. Entonces yo creo que ahí hay un error muy grave de UEFA, que no está aceptando ahora informes orales, porque dicen, y te lo ponen así, con la documentación que tengo es suficiente para sancionarte. Está mal, pues.
la Corte Interamericana en cantidad de pronunciamientos ha dicho que el informe oral es básico. Cuando destituyeron a Delia Reboredo, a miembros del Tribunal Constitucional, ellos fueron hasta la Corte. ¿Saben por qué declararon nula su sanción? Porque justamente la Corte le dijo, yo no te voy a escuchar. Ahora, si no diría en el artículo 9 de esta resolución 027 sobre el informe oral, diríamos, no hay fundamento legal, pero si el artículo 9 dice, se citará o se concederá informe oral. Entonces ahí me parece que así. Y yo, lógicamente es a título personal, yo creo que ellos sancionan porque ese dinero es para las arcas de la UEFA, y eso está mal. Desde ahí ya hemos desnaturalizado, ¿no? Ya hemos desnaturalizado eso. Ahora, se presenta, ya, bueno, acá estoy viendo que hay el artículo 11 del 027 dice que hay una amonestación, hay multas, ¿no? Pero también hay medidas correctivas y también hay medidas de suspensión de la actividad, o cese temporal o cese definitivo. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Acá yo les había puesto algunos ejemplos respecto a minería. Solamente saqué 2 resoluciones y también les puse, lógicamente, la casación la de Pasco, donde la sentencia la declaran nula y los declaran absueltos, no obstante que se ha comprobado que ha habido una afectación al ambiente y todo eso. Es más, si ustedes recuerdan, en el 2010, una empresa minera, que no voy a decir su nombre, pero por Huancavelica, alteró y mató cantidad de flora y fauna, río Choropampa, creo que se llama, Choropampa. No hay ni una sentencia en ese caso. Entonces, ahí, administrativamente, sí hubo, pero como se fueron al contencioso, nunca llegaron a pagar, ¿no? Entonces, mi mayor crítica para ir continuando esto, OEFA ha cerrado un círculo vicioso de irse al contencioso, pero sí, para que sean efectivas las multas, las sanciones, pero hace mal no ahora. El común denominador en todo esto es que no están recibiendo informes orales, yo lo he solicitado hasta en 3 procesos y nunca me lo han concedido, bajo el argumento que ya están. Entonces yo ahí haría una primera crítica que deberían de escuchar pues, al administrado. No tanto de repente al abogado, pero sí de repente al ingeniero químico y decirle, pues, ¿no? En esta percolación no se ha producido esto. Entonces, si no hay daño potencial, no hay un daño efectivo, entonces, ¿por qué sancionar con tanto? Más aún, cuando, vuelvo a la pregunta que les había hecho, cuando hay veces, todas estas investigaciones, estos PAS, se basan solamente en evaluaciones y fiscalizaciones de gabinete. No hay nada en el campo. Ya pasó pues la pandemia, ahora vayan a verificar si efectivamente hay esa causal para abrirle un PAS, porque yo veo que están abriendo de noviembre, diciembre del 2020, con evaluaciones de gabinete, como bien lo ha dicho Julio, con supervisiones de gabinete, ahora en el 2023. Entonces uno tiene que demostrarle, y cuando le demuestra con fotos, ¿sabes lo que me han dicho, EFO? Esto es verídico. Tu foto no tiene valor por tu medio de prueba, porque no lo has puesto ni fecha, ni has puesto la ubicación de GPS, ¿no? Las coordenadas UTH. Se vuelve a presentar y dicen que no, que es reiterativo. Entonces vengan y verifiquen que lo que tú has hecho en tu supervisión de gabinete no se ajusta a la realidad. Y para cerrar, es práctico, eso no está en los libros, práctico. En tu instrumento de gestión ambiental dice que tu área para residuos peligrosos es de 15 metros
y de tal, techado con tal, calamín y que no sé cuánto. O Arequipa, tú dices en tu instrumento de gestión ambiental que tu horno tiene que ser a petróleo. Dos ejemplos, ¿no? Distintos. Entonces yo le digo, pero cuando has venido a supervisar no es 15 metros, sino tengo 200 metros dedicados para el área de residuos peligrosos. Eso es una mejora. No es calamina, es techado para disgregar y para hacer esto. Es más, hasta los residuos peligrosos los estamos encapsulando. No en 15 metros, sino en 200. Ustedes ya sabrán lo que me dijo él. No, en tu instrumento dice esto, y como lo has puesto, oh, pero es una mejora ambiental. Sí, pero la mejora y esto, casi creo que me dijeron, no mejora, pero bueno, y nos sancionaron. En el otro caso, tu chimenea dice que debes utilizarla con petróleo. Pero ojo, ya no la utilizo con petróleo, ahora la utilizo con gas. Y con gas natural, donde yo me ahorro el dinero y también estoy emitiendo menos efluentes, estoy contaminando menos. No, en tu instrumento de gestión ambiental dice eso y tienes que... Pero es una mejora. No, sancionado. ¿Cuánto? 200 UITs. Me parece que eso, cuando ya tú lo ves con fin lucrativo, multar, me parece que ahí sí ya estamos mal. Y como último, ya estoy con ahora. Se está dando una interpretación mala, no solo en los procesos administrativos, sino también en el proceso penal. Yo le he mandado a Zaleski un documento donde le he pedido informe yo al CERFOR de Lima, le digo, ojo, acá hay una empresa que está transportando carbón vegetal y está almacenando en tal sitio carbón vegetal de Algarrobo sin tener autorización. ¿Qué es lo que has hecho? Le he mandado el documento, confirma, está ahí. A ver si yo puedo, yo lo digo el nombre, a ver que me denuncie en todo caso, porque es la verdad. José Luis Cerón Villanueva, administrador de la ATF CERFOR. Mire lo que me dice. Asimismo, se le informa que la empresa de transportes no está obligada a contar con autorización para transportar, para almacenar, para acopiar o para custodiar producto forestal maderable. Eso me dice el administrador en su interpretación. ¿Y qué dice el 310A? A ver, ¿dónde está mi código penal? Pero si no, ustedes de memoria, de tarea para la casa. Acá está, lo encontré. 310A. Miren lo que dice. ¿Eh? Yo sé que no es minero, pero la interpretación que le da. El que adquiere, almacena, transforma, transporta, custodia, comercializa, bla, 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 producto forestal maderable, cuyo origen ilícito, o sea, no tiene autorización, o puede presumir, conoce o puede presumir, será reprimido con pena de 4 a 7. Ojo, el que no tiene autorización no puede almacenar, no puede ocultar, transportar. Pero para el jefe de CERFOR de acá de Lima, él puede hacer eso. Con ese mismo razonamiento, Francisco es dueño de un barco, yo tengo autorización para construir este barco, este barquito, porque yo voy a salir a pescar. Como a mí no me dan la autorización porque soy un ocioso y quiero lucrar, hijo, ven, Benito, ven, tú sal a pescar con todo el grupo de Nida, que son 20 o 10. Es un ejemplo sarcástico, pero para que me entiendan. Sal a pescar y cuando les interviene Produce o la DICAPI y van a un proceso penal, hay un abogado que ha ganado un premio ambiental que interpreta de esta manera. No se le puede sancionar a Benito. ¿Por qué? Porque Benito nunca va a tener autorización para pesca. El único que puede tener autorización para pesca es Francisco. Pero ¿qué dice el 3.8b? Claro, es bonito interpretar a tu manera. Pues. Por eso es que la interpretación o la hermenéutica en el derecho ambiental es totalmente distinta a interpretar otro proceso penal común. ¿Qué dice? El que extrae flora o fauna acuática
sin contar con el respectivo permiso, será reprimido de 3 a 5. Así dice el código. Y un juez de Lima ha sobreseído de oficio, en mérito a ese informe del abogado que interpreta así muy bonito, que dice que Benito nunca va a obtener su licencia de pesca. Claro, porque la norma es que yo soy el que debo de obtener porque yo soy el dueño, yo soy el armador, pero todos los 8 que han ido a pescar conmigo no van a cometer delito y no lo sancionan. Y después el segundo error que cometen, dice, como a él administrativamente no lo han sancionado, menos se le puede sancionar penalmente. Yo tengo mi Ley General del Ambiente. 138 de la Ley General del Ambiente. Y discúlpenme si yo me ofusco un poco, pero me remuerde y me da cólera que se haga, que se diga todas estas barbaridades, porque para ser juez ambiental deberían de decirle, no, decirle, qué bien que hayas hecho tus 3 maestrías, tu especialización y todo eso. No. Yo creo que saben qué es lo que se le debe pedir a un fiscalizador, a un juez, a un fiscal ambiental, decirle, ¿tú has hecho alguna vez limpieza de río o limpieza en las playas? ¿Has hecho algún acto ad honorem en busca del ambiente? No, pues ¿saben por qué? Porque si no estamos en busca de lo que es lo lucrativo, y lo lucrativo no nos lleva a nada bueno. Ya alguien dijo, los bienes ni saben que existimos, nosotros nos vamos sin, o alguna vez ustedes van a ver un entierro con camión de mudanzas. Artículo 138. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal. El hecho que no te hayan sancionado administrativamente, eso no es óbice para que digas, señor juez, declárame inocente. No, 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 no. Acá se está dando malas interpretaciones, se está desprotegiendo el ambiente y se está creando un mal precedente. Y ese magistrado de Lima, yo he estado dando una charla en la Corte Suprema como anécdota, pues analizamos esa resolución y ni siquiera, porque para dictar el sobreseimiento hay 3 requisitos, ¿no? Hay 3 causales. Ninguna de esas causales. Pero dice que como Benito no puede obtener permiso de pesca, no se le puede. Es como que yo, no sé, pues, soy muy corto de vista y el Ministerio de Transportes me dice, Berrospi, tú nunca vas a obtener licencia para conducir. Entonces yo voy, atropello y mato a 2, me paso una luz roja porque soy un corto de vista y ya está. El juez tiene que sentenciarme, porque yo no podría alegar, señor, yo nunca voy a tener el brevet porque no estoy corto de vista. O no sé, o no tengo un pie, no puedo acelerar, no sé. Ese tipo de razonamientos deforman todo lo que se está buscando. Y peor aún si es en el ambiente, ¿no? Yo he sido abogado ad honorem de 8 comunidades nativas de la Amazonía, he sido abogado de las viudas de Edwin Chota y de los demás. Entonces a mí sí me causa mucha extrañeza que se esté ahora interpretando así las normas y está desprotegiendo el ambiente, ¿no? Y también más cólera me da ya que traigo a colación que esta sentencia de Edwin Chota, que después de 9 años los han condenado y ahora la sala, muy suelta de huesos, dice, no, nuevo juicio, nula la sentencia. Y analicen cuáles son las causales de nulidad. Bien cuestionables, muy cuestionables. Yo les agradezco infinitamente, si me he extralimitado del tiempo, cualquier pregunta, pero chicos, ustedes son la fuerza que deben de continuar y proteger, porque la verdad, el ambiente, quieren que les diga la verdad, como dicen muchos profes en el extranjero y en todo, el ambiente se defiende solo, pero también necesita una parte de nosotros. Si no, miren todo lo que se está produciendo, ¿no? Y esa creo que es nuestra labor, esa es la que, por algo estamos acá, lo que se conoce como los bienes o el bien jurídico de las futuras generaciones, ¿no? Una charla en Colombia me dijeron, sí, pues tú estás hablando de los bienes de los futuros, pero los bienes jurídicos que se protegen son palpables, son objetivos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me toquen la puerta las futuras generaciones. Y son los que van a venir, pues. Y si nosotros seguimos destruyendo,
seguimos interpretando de distinta forma, lógicamente esas generaciones nunca van a tener lo que nosotros hemos tenido, lo que nosotros hemos gozado. ¿Sabe Dios qué les tocará a ellos? Así que esa creo que es la labor, y gracias por permitirme hablar y explayarme sobre estos temas, que no están en los libros muchas veces, pero que la práctica nos enseña, y hay que saber concatenarlas y hay que ver la forma de defendernos. Muchas gracias, Nida, gracias a todos. Prometo a León y a Julio Zúñiga enviarles por su participación un obsequio. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, a usted por habernos acompañado con su valiosa disertación que ha iluminado a los participantes, siempre infundiéndonos la pasión por lo que es la justicia ambiental y bueno, los que lo seguimos sabemos que es un profesional ejemplar. Tenemos una pregunta pertinente al tema de hoy, ¿no? A ver, la pregunta dice, ¿cómo se puede mejorar la participación y el diálogo entre las empresas mineras y las comunidades nativas en el proceso de fiscalización ambiental? Gracias por la pregunta, muy buena, y no abordé ese tema. Sí, hay en esto de la consulta previa o el 169 del convenio de la OIT, se indica mucho eso. Se ha reglamentado acá en Perú de la consulta, pero ¿saben qué es lo que sucede? Es que la norma está muy bonita, Perú tiene una excelente codificación, normas muy buenas. El problema es que hay veces el peruano es muy inteligente, pero para lo malo. No, no es artículo, página 88, si no me equivoco, hay un libro de Hernando de Soto, El otro sendero, que dice, todo lo malo se hace costumbre en el Perú. Una frase que a mí lo ha dicho Hernando de Soto en ese libro. Y es verdad, las normas están muy bien dadas, dice cómo debe de ser la sociabilización, la capacitación, el encuentro con las comunidades, sobre todo cuando se va a hacer una actividad minera, y sensibilización y todo esto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hace en la práctica la gente? Y es mal, y que yo lo he visto. Van a las comunidades y le dicen, acá les hemos traído cancha rosita, gelatina, no sé, algún dulce. Miren, acá vamos a crear trabajos, van a salir ustedes del subdesarrollo, de la pobreza, y les hacen filmar como que los han capacitado y como que están de acuerdo. Y las personas firman, pues, ¿no? Firman y eso lleva. Y dicen, mira, acá hemos capacitado, hemos sensibilizado, les hemos dado charlas, les hemos dicho los beneficios y las contras, pero sería bueno que eso se grabe y se lleve, pues eso, ¿no? Ante la autoridad para ver si efectivamente ellos están o no están de acuerdo, porque usualmente en esas comunidades que están muy, muy alejadas, uno cuando llega ahí, lo primero es que dicen, si lo has hecho en el castellano, está mal, pues, ¿no? Porque no te han entendido, tendrías que haberle explicado en su lenguaje que ellos están utilizando. Llámese el cacatay, o no sé, pues, el aguajún, o si es una entidad de la sierra, el quechua. Pero si no lo has hecho en eso, ¿cómo, pues? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a esto, ha dicho que las actividades, en una sentencia de muy, muy buena, un buen precedente de la Corte Interamericana, el 6 de febrero del 2020, en la sentencia de LACA-ONAT o LACA-JONAT contra Argentina, dijo que previamente se debe de hacer estas capacitaciones a esos criollos, porque ellos le llaman criollos, a esas comunidades, y declara pues de que ahí se ha vulnerado sus derechos. Y esta sentencia es muy bonita porque no solo habla del derecho humano al agua, a un ambiente sano y equilibrado,
a una alimentación adecuada, pero el cuarto tipo es muy bueno. Por eso es que guarda relación con la pregunta que me ha hecho, a la identidad cultural, ¿no? No hay que, el hecho de que vaya una entidad, una empresa a hacer minería en estas zonas de las comunidades o de los criollos, debe incluir no solo capacitar y decirle el pro y contra, sino también de que ellos no pierdan esa identidad cultural, ¿no? Que no haya ese desplazamiento y que ellos tengan derecho a voz y voto. Es por eso que esta sentencia de la Cajona, la Corte, obligó a que se transmita en el idioma guaichi, no recuerdo el nombre, a través de radio, se haga durante un cierto tiempo el resumen de la sentencia para que sepan ellos que han ganado ese derecho, ¿no? Y eso ya se está logrando porque está en continuo informe a la Corte. Antes las sentencias de la Corte Interamericana eran saludos a la bandera, ¿no? Se decía tanto y los estados muchas veces no lo cumplían. Ahora tiene un efecto más palpable. Le obliga, es más, en el de la Cajonas, crean un fondo, entre comillas, fiduciario, parecido al fiduciario, de $6 millones para que hagan el alambrado, hagan las notificaciones radiales, y eso es lo mejor, y cada 6 meses tienen que estar informando a la Corte. Entonces, eso es más efectivo. Me parece que ahora se está volviendo más eficaz las sentencias ambientales, o lo que Mario Peña Chacón, un amigo de un profesor de Costa Rica, dice que las cortes están volviendo color verde, ¿no? Se está tratando de emitir eso. Y eso es básico saberlo porque para saber de justicia, lógicamente hay que conocer la injusticia. Ahora, en justicia climática y es nosotros, digo, hablo, si se quiere, por todo Lima, en el sentido de que, como nosotros nunca hemos sufrido de agua, yo veo que riegan, pues, riegan la vereda con agua. Uno, para que realmente valore algo, tienen que sufrir. Para que sepas lo que es justicia, tienes que haber sufrido un hecho de injusticia. Para que sepas lo que es amar, hay que también haber de repente sufrido un desamor. Lo mismo, ahora ojalá que se dé que Lima sufra la deficiencia del agua 4 días, a ver, ojalá que sirva de ilustración, de educación, para que realmente valoremos eso y no lo desperdiciemos, y sabrán, porque hay gente en otras partes del mundo que por cada minuto, por falta de agua, están muriendo. Y miren, ahora qué raro, no solo hay falta de agua, hay hasta corte de fluido eléctrico, ¿no? Ojalá que haya contestado la pregunta, aunque me explayé sobre otro tema. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Le extendemos también el agradecimiento por parte, bueno, en primer lugar de NIDA, Bill Lawyer y el Colegio de Abogados de Huánuco. Hasta pronto, doctor. Usted será siempre bienvenido y esperamos contar con su presencia.